Hola, ¿qué tal amigos? Reciban un cordial saludo de parte del Ministerio Familias en Cristo FEC y un próspero año nuevo. En este primer programa del nuevo año, pues qué hermoso iniciar como iniciamos la lectura de la palabra de Dios ayer, que iniciaba con la lectura de Génesis capítulo 1. Pero antes de profundizar, quiero que elevemos una oración a Dios y le podamos decir: amado Dios, muchísimas gracias por la hermosa oportunidad que me das de pasar a un nuevo año. Saber, Dios, que las cosas que tienes para mí o las que yo quiero para este nuevo año no llegarán solas, porque hemos cambiado de un calendario. También si miramos atrás vamos a ver que muchos se quedaron. Muchos de los que hace un año tenían proyectos, pero no pudieron, por alguna circunstancia de la vida o por lo que estaba viviendo la humanidad. Y solo se quedó en esperanza, en sueños, en anhelos. Este año que ha pasado ha sido un año de formación. Ha sido un año que nos ha llevado a recapacitar y a saber que por tener lo que tenemos o por ser lo que somos, no pudimos con lo que se había establecido a nivel mundial. Pero tú nunca fallaste, Dios. Tú siempre estuviste ahí. Siempre, Señor, para que en cada instante en que acudíamos a ti, cuando nuestro estado de ánimo quería sucumbir, tú nos alentabas. Y de esto hemos salido muy fortalecidos. Por lo tanto, el año que ha pasado, para muchos ha sido de bendición, para otros de formación. Pero gracias, porque este año que iniciamos, Dios, ayer, antes de ayer, es un año que marcará una diferencia, no porque los días traigan algo, sino porque usted y yo debemos buscar algo. Muchos empiezan con esperanza, decir que tienen esperanza que el 2021 será diferente. Claro que será diferente, o será una copia de muy mala calidad. Si todo lo que arrastramos del año que pasó lo incluimos a este año, no pasará nada. Poner esperanza es engañarnos. ¿En qué sentido es engañarnos? Engañarnos porque la esperanza es un estado de ánimo esperando que lo que queremos pase. Pero no pasará a menos que nuestra actitud tenga un cambio. Por eso queremos darte gracias. Que tu palabra llegue, Señor, que tu palabra edifique. Por favor te lo pedimos, Padre, que tu Espíritu Santo nos permita romper esquemas y clichés y saber que es delante de tu presencia que se logran las cosas, Dios. Por eso te alabamos y te bendecimos y te pedimos que nos hables a través de tu palabra, en el nombre precioso de Jesús y en el poder del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Vamos a ir a empezar la lectura con lo que nos dice Génesis. Ayer que empezaba la lectura de la palabra de Dios, empezaba en Génesis capítulo 1 y me llamaba la atención lo que dice los primeros versículos. Dice Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En lo personal creo que hay 3 puntos que son fundamentales para nosotros como seres humanos comprender. 1. Comprender lo que dice Génesis 1, el principio de la creación. 2. Hay algo que no podemos controlar, pero que todos los seres humanos lo vivimos. Es el inicio de la nueva vida cuando salimos del vientre de nuestra madre. Y 3, que es el más relevante, no menospreciando el primero ni el segundo, es
empezar a caminar con Cristo como nuevas criaturas. ¿Por qué? Lo vamos a ver más adelante. Dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Y en la lectura de Génesis podemos ver cómo la palabra de Dios nos va mostrando lo que Dios iba haciendo, organizando, separando cada día. Y así, al llegar al séptimo día, después Dios hizo todo y puso al hombre. Y esto es muy bonito e importante entenderlo para poder comprender el tercer punto que les decía, que es el nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Para esto quiero invitarle a que vayamos a un versículo que estoy seguro que usted lo ha leído y quizás lo ha pronunciado cada que inicia un nuevo año, o se lo ha escuchado a otros creyentes o inclusive a los que no son creyentes. Y es 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Este es un versículo que se ha utilizado, es un cliché para muchos, para autoanimarse, pero perdiendo la esencia quizás del contexto de este versículo cuando el apóstol Pablo se los daba a los corintios. ¿Y por qué digo que es un cliché? Porque si el versículo es una realidad para nosotros, tiene que marcar una diferencia en nuestro diario vivir, como lo vamos a ver ahora. El versículo nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Este versículo lo hemos usado y para animar a alguien que tal vez cometió un error de los que cometía en su vida pasada, entonces le decimos: no te preocupes, que estás en Cristo, eres una nueva criatura y las cosas viejas pasaron. Pero cuando nosotros le pedimos al Espíritu Santo que nos hable, que nos enseñe lo que este versículo dice y lo que nosotros tenemos que aplicar, no en el momento que tal vez iniciamos la vida cristiana y por una u otra razón alguien nos lo dijo o nos llegó. No, es un versículo, al igual que la palabra de Dios, que todos los días tiene que ser una verdad en mi vida. No puede ser un versículo que lo tome para animar a alguien o animarme a mí o justificar el no querer vivir el cambio, como aquí lo dice este versículo. Y vamos a desglosarlo. Dice: de modo que si alguno está en Cristo. Qué hermoso es, porque la palabra de Dios no tiene equivocación. La palabra de Dios es muy clara, es muy clara y muy específica. Y el apóstol le está diciendo a los corintios: de manera que si alguno está en Cristo. No dice si alguno estuvo, si alguno estará. No, si está, es un presente continuo. Y para entender esta palabra, de modo que si alguno está en Cristo, no podemos desechar lo que nos dice el Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 27, que nos dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Fíjense qué hermoso. Estamos tocando este versículo para profundizar en 2 de Corintios 5:17, porque dice: de modo que si alguno está en Cristo. Ahí hay una coma. Al venir al Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 27, dice: mis ovejas oyen. No dice: mis ovejas oyeron. No dice: mis ovejas oirán. Dice: mis ovejas oyen mi voz. Y es muy relevante esto, porque es un presente continuo. Quiere decir que usted, como oveja de Dios, siempre está oyendo la voz de su pastor, el que le guía, el que le conduce, el que le lleva a pastos delicados, el que le pastorea, el que le esquila, porque la oveja necesita ser esquilada.
Y mire lo que dice, mis ovejas oyen mi voz. ¿Cuándo? Todos los días. ¿Cuándo? Todas las mañanas, todas las tardes, todas las noches. Oír la voz de Dios. Qué hermoso, porque la lectura de Génesis, leíamos hoy, cuando Adán y Eva le faltan a Dios, Dios le dice a Adán, por cuanto oíste la voz de tu mujer. Tremendo, porque Adán primero había escuchado la voz de Dios y no se mantuvo en lo que Dios le había dicho, tomarás de todo menos de este árbol. Y después que sus ojos son abiertos, le dice, ¿qué pasó, Adán? Y él le dice, por cuanto oíste la voz de tu mujer. ¿Qué voz escucha usted? Tenemos la opción de escuchar nuestra propia voz. Tenemos la opción de escuchar la voz de otros. O tenemos la bendición de escuchar la voz de Dios, porque Él es nuestro pastor. Y si Él es nuestro pastor, usted y yo somos sus ovejas. Y por lo tanto, dice, mis ovejas oyen mi voz. Usted que me está viendo, quiero decirle lo siguiente. Es impresionante cómo muchos creyentes se pasan días y días sin oír la voz de Dios. La voz de Dios. Y la voz de Dios es su palabra. No es la voz de un hombre que habla de la palabra de Dios. No, es la palabra de Dios. Y por eso Él dice, mis ovejas oyen mi voz. Y yo las conozco. No dice las conocí o las conoceré. El que oye la voz de Dios, Dios sabe lo que hace, sabe lo que necesita. Y mire qué hermoso. Y dice, y me siguen. Tremendo. Tremendo lo que nos dice Juan 10:27. Si usted oye la voz de Dios, usted siempre le va a seguir. No va a seguir lo que usted oye o lo que usted oye de otros o lo que usted cree. Usted sigue la voz del que es su pastor. Y por eso cuando venimos entonces a 2 de Corintios 5:17, cuando dice, de modo que si alguno está, para seguir a Dios, tiene que estar en intimidad y comunión con Dios diaria, todos los días. Si no, usted puede ser la oveja, pero no le sigue a Dios. Sigue su propio criterio. Sigue lo que usted considera o lo que oye de otros. No sé si de pronto usted se da cuenta que está pasando un fenómeno en la iglesia cristiana. Y es que muchos cristianos creen que judaizándose van a estar en más intimidad y comunión con Dios. Me hago explicar. De este lado del mundo siempre decimos Jesús. Hoy en día hay muchos creyentes, ¿sí?, que creen que el decir Yeshua HaMashiach los hace más espirituales. Creer que decir la Torá o la Taná los hace más espirituales. La espiritualidad no depende de lo que yo diga, escuche o siga, sino de oír la voz de Él y seguirle. Y saber que si estoy en Cristo, si estoy permanente, constante, soy una nueva criatura. Y mire lo que dice. Nueva criatura es. Qué hermoso lo que Dios nos enseña. ¿Por qué razón? Yo le quiero preguntar. Aquí en México nació el primer bebé. Ya, esto lo hacen cada año, ¿no? El primer bebé que nace en el nuevo año nació a las 12:01. Yo le pregunto, ¿este bebé está apto ya para manejar un celular? ¿Está apto para comerse una torta como las del Chavo? Este bebé, que es una nueva criatura, ¿está apto para salir a la calle? ¿Cierto que no? Usted mira, qué ridículo. Pues no, cierto. ¿Sabe por qué?
porque una nueva criatura necesita el cuidado de su madre o de la nodriza para fortalecerle, para darle tiempo hasta que él pueda comerse una torta, pueda manejar un celular, pueda vestirse. Y de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Qué quiere decir? Dependemos del cuidado y de la alimentación de un padre. Pero el ser nueva criatura no quiere decir que los problemas que teníamos antes de confesar con nuestros labios que Él era nuestro Señor y nuestro Salvador se borran. No. Recuérdese que usted y yo, antes de recibir a Cristo, sembramos. Y sembramos en la carne y vamos a ir recogiendo. Pero lo relevante aquí es empezar a sembrar, porque con Él vamos a ir recogiendo y Él hace más llevadera esa carga, porque Él ahora está con nosotros, nos da fuerza y como nuestro pastor nos ayuda a ir llevando la carga de lo que sembramos. Pero al empezar como nuevas criaturas, necesitamos que Él como nuestro pastor, como nuestro Padre, nos guíe y empezar a sembrar. Y al cabo de un tiempo dejaremos de sembrar, de cosechar lo que sembramos y empezamos a cosechar lo que hemos sembrado en el Señor. Nueva criatura es, no dice será. El apóstol les estaba hablando a los corintios porque había un conflicto en ellos, de que ellos tenían que aprender a vivir en el ministerio de la reconciliación antes de Cristo. En nuestra vida vivíamos en nuestra humana capacidad, como lo vamos a ver ahora. Pero al estar con Él, tenemos que entender que Él es el que nos nutre, nos alimenta, nos guía, porque somos nuevas criaturas. Todavía no estamos aptos para degustar lo fuerte de las cosas que Él tiene para nosotros. Mire, dice, las cosas viejas pasaron. Ahí hay punto y coma. ¿A qué se refiere esta porción de este versículo cuando dice las cosas viejas pasaron? ¿Sabe a qué se refiere? Se refiere a que su antigua manera de vivir, los esquemas en que usted confiaba, los temores y todas aquellas cosas que vivíamos antes de Cristo sí pasaron. Es verdad que pasaron. Pero si todas son hechas nuevas, nos quiere decir la palabra de Dios que si son hechas nuevas, tenemos que oír de Él qué es lo que Él quiere que hagamos en esta nueva etapa de mi vida. Yo les decía al principio, vemos en Génesis que Él creó y organizó. Después, cuando venimos a un mundo donde somos independientes, porque una vez que salimos del vientre de nuestra madre empezamos a respirar por nosotros mismos. Y el tercer punto era la vida cristiana, el nuevo nacimiento. Lo que pasa es que se nos crea un conflicto en nuestro interior, y es que queremos la nueva vida con los esquemas anteriores hasta que Él nos vaya enseñando que su vida y mi vida como nuevas criaturas en Él depende de Él. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Mire qué hermoso, porque se puede creer que este pasaje de 2 Corintios 5:17 dice que los problemas se quedaron atrás. No. Usted recibió a Cristo y los problemas van a seguir, y quizás aún hasta peor porque ya usted no puede volver atrás, peor porque tiene que abandonar esquemas y estrategias y muchas cosas que hacíamos para sobrevivir y ocultar cosas. Ahora, al estar Él en nuestro corazón, entramos en un conflicto, porque cuando vamos a reaccionar ante una circunstancia nos acordamos que Él está en nosotros. Las cosas viejas pasaron. Lo que le está diciendo Dios a usted y a mí es que el viejo hombre quedó atrás. El viejo hombre que buscaba en sus archivos cómo solucionar ciertos problemas cuando se presentaban, ese hombre quedó atrás.
Ahora, como oveja de Él, y al oír su voz y seguirlo a Él, Él nos dice qué hacer, cómo hacerlo y cuándo hacerlo. He aquí, mire, he aquí. Ahora, el presente continuo en la palabra de Dios es lo que hace que este santo libro sea vivo y eficaz, porque nos habla en el momento y en el lugar, en el momento que no esperamos y en el lugar que no esperamos. Él nos está hablando. He aquí, todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. Pero ¿quién las hace? Él, no usted. Hace 2 días iniciamos un nuevo año. Si usted ha puesto la esperanza en que la vacuna va a cambiar, quiero decirle que se durmió del lado equivocado. ¿Por qué? Y con el respeto que usted se merece le digo esto. Porque nada va a cambiar a menos que usted haga que cambie. Yo le pregunto, en tan solo 3 días hoy, le pregunto, ¿cuántas veces usted ha tomado esto? ¿Cuántas veces se ha arrodillado? En solo 3 días. Y si no empezó haciéndolo el primer día, es la señal que no va a haber un cambio en su vida. La vida suya y la mía no va a cambiar porque cambiamos de calendario. La vida suya y la vida mía va a cambiar cuando entendamos que Él es nuestro pastor y que tenemos que aprender a oír su voz y que nosotros dependemos de Él y que si somos una nueva criatura, como nueva criatura, necesitamos ser formados como nueva criatura. Yo les colocaba el ejemplo, le hacía la pregunta de un bebé que nació. No está apto para comerse una torta o un sándwich. No está apto para manejar un celular, no está apto para ponerse zapatos ni vestirse, no está apto, lo va a hacer y un día lo hará, pero mientras tanto necesita alimentarse, necesita adquirir experiencias, necesita golpearse, caerse, golpearse, saber que cuando le dicen no y desobedece hay un golpe y entonces esto va formando un carácter. En la medida que usted y yo oímos a nuestro pastor, Él va formando el carácter de Cristo en nosotros. Y por eso la gente hoy en día quiere ver en usted y en mí un cambio. La gente no quiere que le hablemos de Dios. La gente quiere ver en nosotros el cambio que Dios opera. Por eso la palabra de Dios nos dice: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Es una vida intercambiada. Sin nosotros hablar y sin decir y sin dar bibliazos y sin dar versículos a cada rato, porque muchas veces utilizamos versículos sacándolos del contexto para enseñarle o decirles a otro que abran sus ojos. Y eso no es correcto. Porque cuando utilizamos un versículo como un cliché, el versículo para quien lo dice y para quien lo recibe deja de tener el impacto que Dios quiere que tenga en la vida de nosotros. Dios, así como estuvo con nosotros el año que terminó, también estará este año. Pero ¿cuáles son sus metas? ¿Qué usted busca? Lo que usted busca, le quiero decir, que con Él lo logrará. Entendiendo que necesitamos ser instruidos por Dios. El único que cambia el carácter de una persona es Dios. El único que transforma el corazón de un padre es Dios. El único que volverá el corazón de los padres a los hijos es Dios. Y si nosotros en este nuevo año no lo hemos incluido a Él en nuestra lista de objetivos, siendo Él lo que ocupa el primer lugar, la esperanza que usted tiene de que algo sea diferente, al final de año le va a traicionar. Porque nadie sostiene 365 días un estado de ánimo. Y la esperanza es eso, un estado de ánimo. Usted y yo vamos a hacer que las cosas cambien. Seguro que sí. Porque Él lo ha prometido. Y las promesas de Dios se cumplen. Nueva criatura
es, no será, es un presente continuo, es día a día. El ser nueva criatura implica que tengo que depender de Él. Ningún padre deja a un niño recién nacido solo. Dios es muy bueno y tampoco le va a dejar a usted ni a mí solos. Solo que tenemos que aprender a oír su voz, a dejar que la terquedad. ¿Usted sabe cuántas personas no llegaron a enero por ser tercos? Porque les dijeron no salgan. Cuídense. Protéjase usted y a los que tienen su casa. Muchos. Lástima que esa estadística no la dice la Universidad de Hopkins. Nomás nos mete cifras y números y miedos, pero no dice. La mayoría de los que murieron fueron por necios, por no obedecer. Y Dios no impone, Dios nos dice. Él nos dice, es que eso es lo bonito de Dios. Que como nueva criatura nos permite tener un libre albedrío. Pero un libre albedrío no para hacer lo que queremos, sino un libre albedrío para conocer lo bueno y lo malo. Adán, Dios quería ocultarle que no supiera lo malo, pero él insistió y lo buscó, y sus ojos fueron abiertos, perdiendo comunión e intimidad con Dios. Dios también quiere bendecirle a usted, pero una bendición basada en una obediencia, basada en sacrificar. Si usted no sacrifica lo que le gusta, usted no va a conseguir lo que necesita. Y lo que usted necesita lo tiene Dios. Dios lo tiene. Y Él ha prometido darlo. Pero si le seguimos como sus ovejas, quiero invitarle a que oremos. A que usted recapacite, medite, tome lo que le edifique. Y lo que usted considera que no, pues déjelo. Pero sepa que lo oyó. Sepa que Dios lo tiene. Y que como nueva criatura, Dios tiene para usted el cuidado, la alimentación y la dirección. Vamos a orar. Amado Dios, muchísimas gracias, Padre. Qué hermosa es tu palabra. Ella es viva. En este nuevo año, Dios, yo quiero rendirme a ti. Mis metas contigo serán metas cumplidas, Dios. Muchas gracias por todo lo que nos diste, nos guardaste en el año que ha pasado. Pedirte que mi espíritu se someta a tu espíritu, porque es de la única manera que yo pueda tener comunión contigo. Tu Espíritu Santo toma de lo tuyo y lo revela a mi espíritu. Pero primero yo tengo que entender que mis sentimientos tienen que estar sujetos a tu Espíritu Santo. Porque yo quisiera muchas cosas, pero tú me dices que no es el tiempo. Pero yo puedo insistir y lograrlas. Y entonces, Dios, ¿cómo podré culparte si al final el resultado no es el que yo esperaba o el que necesitaba que fuera? Gracias, porque este nuevo año, Dios, yo tengo que hacer que sea diferente. Este nuevo año no puede ser una copia de muy mala calidad del año que ha pasado. Gracias, porque el COVID mató la dureza del corazón de muchos que nos hemos dado cuenta que separados de ti es imposible. No pudimos reunirnos con nuestra familia teniendo todo, los tiquetes, teniendo todo. No pudimos darnos un abrazo. Y hemos aprendido a valorar, Señor, la sonrisa, la visita. Hemos aprendido a valorar tantas cosas que no valorábamos.
Y nos dimos cuenta que somos muy vulnerables, no importa lo que tenga o la posición. Usted fue vulnerable. Dios, gracias. Gracias porque esto me lleva a ser sensible a tu voz. A saber, Dios, que el COVID sí mató. Pero mató muchas cosas, Señor, que eran nocivas para mi comunión y mi intimidad contigo. Haciéndome más sensible. Porque así como usted y yo también perdimos a un ser querido, amigos de la infancia. No pudimos hacer nada. Dejándonos ver que somos vulnerables. Dejándonos ver que dependemos de ti, oh Dios. Y este nuevo año marcará la diferencia, Señor, en que yo tengo que hacer que las cosas sucedan. Pero solo delante de tu presencia, porque soy nueva criatura, soy espiritualmente, dependo de ti, oh Dios. Porque separado de ti no voy a poder. Para lograr un título no tengo que estar pegado a ti. Para lograr un ascenso en el trabajo no tengo que estar pegado a ti. Pero para lograr las victorias en esas áreas de mi vida que siempre me han derrotado, sí tengo que estar pegado a ti, oh Dios. Dependiendo de ti, siguiéndote, oyendo tu voz, consultándote, Dios, y esperando tu respuesta. Porque tú nunca te has equivocado y menos lo vas a hacer conmigo, dígale. Muchas gracias por tus bendiciones y las enseñanzas. Te alabo, te bendigo, Dios. Que la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo sea sobre su vida, llevándole a recapacitar. Dios lo quiere llevar a usted a lo excelente, mientras usted busca lo bueno. Deje que Dios organice su agenda y no tendrá tiempo perdido, ni mucho menos tiempo fracasado. Te alabamos y te bendecimos. Gracias por las oraciones que escuchaste de aquellas personas que las dejaste más tiempo con nosotros. Que ellos puedan descubrir cuál es el propósito que tú tienes para ellos, Dios. Te alabamos y te bendecimos. Y te damos muchas gracias, eterno Dios. En el nombre de Jesús. En el poder del Espíritu Santo. Amén. Bueno, yo sé que usted tendrá preguntas. Yo sé que de pronto usted podrá estar pensando, bueno, ¿y usted qué opina, pastor, sobre la vacuna? ¿Qué opina usted? ¿Será que sí? ¿Será que no? Mucho cuidado con muchas voces que oye. Mucho cuidado porque están llegando falsas informaciones. Ya nos lastimaron con mucho temor y falsa información sobre el COVID. Mucho cuidado. A lo mejor el próximo domingo tendremos una respuesta sobre mi posición como pastor y como médico. ¿Va? Dios les bendiga. Suscríbase a nuestro canal. Bendiciones.